Muy buenas. No sé si vieron el programa de la semana pasada, el programa anterior, que trató sobre la vida de Jesús. Es un programa largo, lo hemos dividido en dos y vamos con la segunda parte del programa que anunciamos con el vídeo documental de la Pasión de Jesús. Nosotros seguimos aquí, nos van a ver con la misma ropa, pero no es que nos hayamos estado toda la semana aquí. Nosotros hemos ido con nuestros familiares, hemos brindado, hemos pasado Nochebuena, etcétera, etcétera. Pero como lo hemos grabado todo en el mismo día para no perder el hilo, seguimos aquí igual de guapos que estábamos cuando nos despedimos la semana pasada. Y con esto, pues bueno, no me enrollo más y vamos con el videodocumental sobre la Pasión de Jesús. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor. Estaban aún desconcertadas ante el caso, cuando se les presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes que, al ver cómo las mujeres se postraban rostro en tierra llenas de miedo, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que los habló de esto cuando aún estaba en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iban a crucificarlo,
pero que resucitaría al tercer día. Ellas recordaron, en efecto, las palabras de Jesús, y regresando del sepulcro, llevaron la noticia a los 11 y a todos los demás. Así pues, fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago, y las otras que estaban con ellas, quienes comunicaron a los apóstoles lo que había pasado. Pero a los apóstoles les pareció todo esto una locura y no las creyeron. Pedro, sin embargo, se decidió, y echó a correr hacia el sepulcro. Al inclinarse a mirar, solo vio los lienzos, así que regresó a casa lleno de asombro por lo que había sucedido. Ese mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces Jesús les preguntó: ¿Qué es eso que discutís mientras vais de camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: Seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Pues, ¿qué ha pasado? Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les habían aparecido unos ángeles y les habían dicho que él está vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal y como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Qué lentos sois para comprender y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Cuando llegaron a la aldea a donde se dirigían, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le dijeron, insistiendo mucho: Quédate con nosotros, porque atardece ya y la noche se echa encima. Él entró y se quedó con ellos. Luego, cuando se sentaron juntos a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿No nos ardía ya el corazón cuando conversábamos con él por el camino, y nos explicaba las Escrituras? En el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás, que les dijeron: Es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partía el pan. Todavía estaban hablando de estas cosas, cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: La paz sea con vosotros. Sorprendidos y muy asustados, creían estar viendo un fantasma. Pero Jesús les dijo: ¿Por qué os asustáis y por qué dudáis tanto en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tocadme y miradme. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, como veis que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies. Pero, aunque estaban llenos de alegría, no se lo acababan de creer a causa del asombro. Así que Jesús les preguntó: ¿Tenéis aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, que él tomó y comió en presencia de todos. Luego les dijo: Cuando aún estaba con vosotros, ya os advertí que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces abrió su mente para que comprendieran el sentido de las Escrituras. Y añadió: Estaba escrito que el Mesías tenía que morir y que resucitaría al tercer día, y también que en su nombre se ha de proclamar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, un mensaje de conversión y de perdón de los pecados. Vosotros sois testigos de todas estas cosas. Mirad, yo voy a enviaros el don prometido por mi Padre. Quedaos aquí, en Jerusalén, hasta que recibáis la fuerza que viene de Dios. Bueno, pues ya hemos visto la pasión de Jesús, lo que somos capaces de hacer, y os voy a pedir vuestra opinión desde un punto de vista humano. Poco hay más que explicar.
Los evangelios lo describen así, el libro de Urantia tampoco hace excesivas diferencias en la pasión, sí es cierto que hay alguna, pero es un poco trivial, tampoco es un detalle importante. Como humanos de este mundo, capaces de este tipo de salvajadas, a alguien que trae un mensaje de amor, como dijimos, ¿qué opináis? Pues qué duda cabe que es una salvajada. Yo ahí siempre me gusta, cuando hablan de Roma, a mí me gusta mucho citar a un historiador francés, Robert Fossier, que decía que Roma, a fin de cuentas, no era más que la barbarie en fachada de mármol. Así de simple. A mí este tema de la pasión, bueno, sencillamente yo incluso recuerdo la película de Mel Gibson, que quien no la haya visto, Es fortísima, pues la acusaban el gore cristiano, me acuerdo. Pero es que tuvo que ser muy similar. Sí. Tampoco... Pero en todo caso, lo que está claro es que aquello fue horrible, pero sí que a mí me gustaría incidir en una cuestión. Cuando se habla de los evangelios, hay un momento en uno de los sellos en los cuales Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento se ha interpretado tradicionalmente como que Jesús en ese momento duda. Sí, tiene una pérdida de fe. Que tiene una pérdida de fe. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí es en lo que entraríamos ya en lo que puede llegar a ser la teología, o lo que se puede aprender, o un historiador puede aprender de un teólogo. Ratzinger, en su libro sobre Jesús, en el segundo tomo, en el que acaba, bueno, segundo tomo... sí, porque sí, aunque formalmente debería ser el tercero, pero él lo hizo así. Sí. En todo caso, viene a decir que es que realmente cuando uno se lee con atención la Biblia y se la conoce muy bien la Biblia, se da cuenta que las palabras que utiliza Jesús son las primeras de un salmo en concreto, y que en ese salmo termina con un momento de apoteosis, de triunfo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, pues por ejemplo, yo la pasión quiero quedarme sencillamente con que para el creyente es el trono de Jesús, la cruz es el trono de Jesús, un trono terrible, un trono durísimo, pero para el creyente es el trono de Jesús. Para el que no es creyente es imposible entenderlo. Bueno, al final era una tortura habitual, pero no que se juntasen las dos partes de la tortura. Primero el castigo físico y luego la crucifixión, porque la crucifixión realmente era para alargar el sufrimiento del reo, pero poco sufrimiento podía tener un reo tan castigado físicamente como llegó Jesús al Calvario. De hecho, sus dos acompañantes estaban en bastante mejor estado, si se me permite la expresión, que él. No era tan habitual. Algunos teólogos, dicen que era porque... habíamos dicho que no íbamos a entrar mucho en el juicio y tal, vamos a hacerlo un poquito de pasada, porque Pilatos esperaba que los judíos tuvieran suficiente con el castigo físico y no tener que ir a la crucifixión, con lo cual al final se le juntaron las dos cosas, que es un doble y cruel castigo al final. No sé si estáis de acuerdo con esta tesis, o no era lo más habitual, no era el castigo físico, y luego... No, de hecho... Porque el castigo físico fue brutal. Es que tampoco era no se justificaba el tema. Pilatos quería que con darle un escarmiento público, pues la gente se compadeciera y lo dejaran libre. Eso fue lo que pretendía Pilatos. Lo que pasa es que Pilatos era bastante cobarde, pero cuando... La plebe, instigados por los... Cobarde, al final no quería tener más enfrentamiento. No quería enfrentamiento. Porque Judea era una zona bastante complicada. Vamos a decir que era un marrón para cualquiera que lo mandaran allí. Pero era claro, un entonces el Sanedrín realmente se quería quitar a Jesús de en medio porque era realmente un problema para ellos. Era una persona que lo criticaba abiertamente, le llamaba sepulcro blanqueado, raza de víboras. Es que Jesús era muy duro con esos planteamientos. De hecho, le detuvieron de una manera bastante cobarde, y de hecho le podían haber detenido bastantes más veces, como la vez que se organiza en el templo, la que se organiza, etcétera, etcétera. O veces que él dijo que era Dios, bastantes veces anteriores. Lo que pasa que al haber muchas multitudes en esos momentos, valientes no eran y prefirieron hacerlo de una manera más cobarde, que fue ir a buscarlo. Pero por la noche. Roberto, fue una estrategia además del Sanedrín. Es decir, el Sanedrín, viendo que se le escapaba de las manos, que al final le daban una paliza, los mandaban para casa, dijeron: esto no puede, ahora que lo tenemos cogido hay que aprovechar. Hombre, ya una vez que lo habían detenido ya no iban a mirar atrás. No, exaltan al pueblo. Y aprovechando una costumbre que había de soltar a Barrabás, ¿quién soltamos, Barrabás o a este? Pues ahí ya se encargaron, instigando el Sanedrín a la gente, diciendo a Barrabás, que lo suelta Barrabás y tal, soltando dinero y pagando monedas. Por cierto, que Barrabás
la tradición dice que era un ladrón, pero realmente no era un ladrón, era un celote. Era un celote. Que en teoría luchaba por la liberación del pueblo judío contra los romanos. Así es. Entonces, al poner en una balanza a lo que los propios judíos, no los creyentes de Jesús, llamaban un falso profeta, o a un ser, o a un tipo que luchaba por la liberación del pueblo judío, ese plan le salió un poquito regular a Pilatos. Obviamente la gente que iba a escupir y a gritar y a insultar a Jesús, obviamente no iba a elegirle a él, elegirían al celote. Claro. Lo que pasa es que ahí la mujer de Pilatos tuvo un sueño esa noche, Sí. Y se dio cuenta de que no debían de tocar a esa persona, tenía algo especial. Y le dijo a su marido, oye, no te metas en esta historia, es que esto no va a complicar la existencia. Pero a ¿Pasa? Pilato yo creo que ni le iba ni le venía. Bueno, No, según no. los evangelios sí, pero si estudias un poco la personalidad de Pilatos a través de la historia, yo creo que era más quitarse el problema de encima, realmente, que creyera en un momento dado en la No, divinidad pero de que Jesús. Sanedrín lo estaba presionando para que lo matara. No, Quería que pero lo porque a ajusticiara. porque no había realmente un motivo para crucificarle. Entonces, cuando consiguen que lo crucifiquen, que lo condenen a muerte, para ellos es Desde un un punto de hándicap. vista histórico, ahora vas a ir tú con el punto de vista más católico, pero desde un punto de vista histórico no había ningún cargo que se sostuviese. Me refiero a la blasfemia, a Poncio Que le Pilato habían le daba llamado- igual. Les da O sea, igual. totalmente. Igual. Lo de rey de los judíos se podía estar riendo hasta mañana por la mañana. Si había un señor que se declarase rey de los judíos, a él le daba igual. Pero fíjate como- que Pilatos se venga de los judíos Sí. poniéndole en un tablero Sí, el sí. rey de los judíos. Es que una querían manera que lo de quitaran burla, aquello, porque es era una una manera de burla. burla Era una al burla. Sanedrín. Y de alguna forma Sí. Pilatos se burla porque lo habían obligado realmente a que lo mataran. Él era bastante, bueno, era un político. Era un político. Sí, que hay mucha gente que dice, no, le detuvieron los judíos. No, a ver, no tenían jurisprudencia ellos. No, ellos o no sea, podían, ellos la no pena de podían muerte hacer era de nada. los romanos. A ver, aquí es que ese es un tema, Iusus Nazarenus Regidierum. Eso es. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Bien, entonces vamos a ver, aquí la cuestión es, detienen a Jesús, le detiene a Jesús el Sanedrín. Tú dices, ahora bien, ¿quién es el que realmente aquí es el que toma la iniciativa para que sea condenado a muerte? Según los evangelios canónicos, es evidente que el Sanedrín. Ahora bien, ¿a Poncio Pilato realmente le era esto indiferente? Pues honestamente yo creo que no. No por si traía una revuelta. Evidentemente. Y de verdad, es que tenemos que mirar el contexto. Me refiero que le traía sin cuidado la persona de Jesús. Le traía sin cuidado la persona de Jesús. No la revuelta que pudiera montar, Correcto, porque si es una que- revuelta en Galilea le costaba el puesto y la cabeza, seguramente. Si es que Poncio Pilato estaba allí precisamente en una zona terriblemente convulsa, Donde nadie quería estar. donde nadie quería estar, con uno de los pueblos más complicados y más conflictivos de todo el Imperio Romano, que eran los judíos, que eran prácticamente inasimilables y que los Sí, romanos sí, sí. los veían como inasimilables. Sí. Así de simple. Y él se encuentra con eso. ¿Y qué se encuentra? Y él se encuentra con que de repente un día le vienen unos que han detenido a uno de tantos profetas, uno de tantos agitadores, uno de tantos tal. Pero es que además ese profeta y ese agitador va con un grupo de hombres armados, porque sabemos que Pedro estaba Sí. armado, ¿de acuerdo? No solo eso, él Pero además... era algo muy normal, que la gente no se echa las manos a la cabeza. El ir Sí. armado en aquella época era algo muy normal. Era algo muy normal, pero en todo caso eran hombres armados, ¿de acuerdo? Judas Iscariote, es decir, Judas el celote. Era un celote. Los celotes eran los que Los estaban rebeldes. alzados directamente, ¿de Exactamente. acuerdo? Y luego encima tenemos la escena del Domingo de Ramos, en el cual Jesús había hecho una entrada triunfal en Jerusalén. Pilatos también tenía motivos para decir, esto de momento yo aquí no veo nada, pero esto puede ser el germen de... Y sobre esto hay opiniones enfrentadas. Hay gente que opina que Pilatos intentó salvarle, hay gente que opina que no, hay gente que opina que sencillamente toda la culpa fue del Sanedrín, que fue el que impulsó a ello, pero en todo caso, uno puede encontrar motivos objetivos tanto para el poder judío como para el poder romano para acabar con Jesús. ¿Por qué? Porque era un problema para el status quo Sí. del templo, del segundo templo. Sobre todo para ellos. Correcto. Y era un problema para las autoridades romanas, Así que se le revelara el Sanedrín. que se les regalara el Sanedrín o que estallase una revuelta de tantas. Porque, insisto, digo y repito, Jesús muere y a los 30 años estalla la gran revuelta judía, Sí. en la cual Jerusalén es arrasada, Arrasada el templo entera. es arrasada,
Y luego aparte, una de las explicaciones, y que además no son los judíos contra los romanos, sino que es que al final hay una guerra civil interna entre los judíos. Grupúsculos entre ellos. Sí. Grupúsculos entre ellos, la famosa escena de la vida de Brian, que todos la hemos visto, etcétera, que no será muy académica, pero que la expresa totalmente. Pero la es realidad. Divertidamente expresa una realidad. Correcto. Entonces, en mi opinión, pues había motivos, objetivamente hablando, para, si desde la mentalidad del Sanedrín y desde la mentalidad de un procurador romano, de acabar con un problema. De todas formas, la arrasaron además completamente. Siendo piedra sobre piedra. Sí, siendo teólogos, ni la culpa la tuvo el Sanedrín, ni la culpa la tuvo Poncio Pilato. Fue voluntad de Dios. Era el destino, era el cáliz. No. En eso, hablando urantianamente, hay un concepto diferente. Vamos a ver. Dios Padre nunca vamos a ver, Dios Padre no sacrifica a su Hijo para que muera en la cruz para salvarnos a los demás. Dios pero Padre, lo podía haber evitado. Lo podía haber evitado también, pero es que lo que quería, vamos a ver, cuando Jesús acabó su vida pública, se podía haber marchado perfectamente y no haber muerto de esa forma tan ignominiosa que murió. Sí. Pero hay un momento que Jesús, ya divinizado, es decir, con una conciencia plena de quién era, percibe que el Padre le exige que viva la experiencia en la carne hasta sus últimas consecuencias, como cualquier ser humano que podía vivir. No, si yo estas cosas os las digo para que me cojáis manía y tiraros del hilo. Podía haber muerto de viejo, de enfermo, de cáncer o matado como los romanos, como era lo habitual, lo que pasaba allí, porque después de los 40 años allí no supervivía nadie, prácticamente, a menos que fuera de la alta élite, tu muerte siempre era accidental. Permitió que siguieran los acontecimientos de la vida. Y entonces Jesús vio cómo iban los acontecimientos y no hizo nada para evitar ese tipo de muerte. Asumió, como cualquier ser humano que asume un cáncer, que asume una muerte dolorosa, lo asumió. Y entonces él asumió ese tipo de muerte porque era además lo natural en aquellas circunstancias, desgraciadamente. Y lo asumió. Y Dios, y él, como dice, pues voy a morir como un ser humano, porque además... ¿Qué ejemplo sería para mí? Formas, No, pero ¿qué ejemplo sería para, digamos, el legado a los demás seres humanos si Dios en el momento que lo coge en tal hace y se marcha? Y se va volando y tal. Pues ya creería todo el mundo más. Bueno, pero ¿qué ejemplo es para mí? No sería un ejemplo para mí. Ahora, una persona que es capaz de sacrificar hasta su vida y aguantar las condiciones de la vida es un ejemplo. Y digo, ¿cómo me voy a quejar yo de que estoy mal de la espalda, o que me duele el tinglado, o que me falta algo? No vamos a seguir quejando igual. Es igual, pero ya no tenemos argumentos. No, porque cuando mires cuando le pidas al Padre, dirá, pero ¿quién me vas a contar, soportó hijo? voluntariamente ese martirio, la verdad es que no tenemos derecho a quejarnos. La Iglesia Católica, ¿cómo representa este hecho? Sencillamente se acepta como es el sacrificio y una muestra de amor extremo, ¿de acuerdo? Una muestra de amor extremo. ¿De Dios? Por voluntad de Dios. Entonces, los seres humanos que intervienen en todo eso, ¿somos como piecitas chiquititas? ¿No somos tan culpables? Bien. ¿O somos muy culpables? Ahí entramos en el libre albedrío. En todo caso, sencillamente, en un momento determinado, lo que te dice la teología, lo que te dice la religión, lo que te dice la tradición cristiana, es que Jesús asume la cruz para salvar a toda la humanidad. El nombre de Jesús es Yahvé, es salvación. Yahvé es salva, ¿de acuerdo? Sí. En todo caso, de verdad, ahí esa cuestión es cierto que es el escándalo de la cruz, pero si el tema de la muerte por cruz es ignominiosa, efectivamente, como tú dices, es que además para los romanos, al principio, uno de los problemas que tenían los cristianos para difundir su fe entre los romanos es: pero si a vuestro líder lo mataron en una cruz, si es la muerte que se reserva lo peor. Sí. Efectivamente. Entonces, es el misterio de la cruz, es el misterio del dolor, es el misterio del sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso... que podía haber muerto perfectamente de cáncer con 80 años, paralítico, con unos dolores, que te muere y luego resucita. Sí. Se muere y luego resucita. Sería lo mismo. Porque aceptó morir crucificado, que era lo habitual en aquella época, a morir con un cáncer de huesos que es dolorosísimo durante años. Ya que hemos hablado de la crucifixión, corregimos un error de la iconografía de siempre, la de los clavos en la mano. Sí, o lo explicamos un poquito que no era así, que es más un error de traducción, que las manos se refería a las muñecas, porque las manos es insostenible, un cuerpo en una cruz.
los romanos crucificaban por aquí, pues en el huesecito que tenemos aquí en la Los muñeca. huesos, sí. Entonces es un error de traducción. Al decir le clavaron sus muñecas, es un error porque es muy similar a manos. La iconografía siempre nos lo ha enseñado con las manos. Los músculos de la mano es imposible que resistan todo el peso del cuerpo, obviamente, pero estos huesecitos de aquí. No sé si estáis de acuerdo Yo creo que conmigo y los ahora mismo historiadores estamos que todos de pensamos acuerdo en eso. de que se crucificó justo donde tú comentas, en medio de estos dos huesos, de que no me acuerdo el nombre. Es que no me no recuerdo. Reconozco mi no sé. ignorancia. Yo Sí, también no me acuerdo el nombre de historiador los lo que dos quieras, huesos. médico me da para No, ir a la es sangre. Es lo pésimo, único pésimo. que permite aguantar un 80 kilos, 90 kilos de peso. Porque Que efectivamente, además hablamos de Jesús como un Era un hombre ejemplar alto, humano debía tener magnífico, te lo un- describe en todas las escrituras. más de 1,90 m, Hablan es un hombre de alto. un ser fuerte, o sea, no te Corpulento, era hablan grande, era pesado. de un enclenque como yo chiquitito, Oh, por Dios. porque yo no hubiera convencido a nadie. No, pero la realidad es que lo de la mano se ha descartado porque además se rajaría automáticamente Sí. porque los cartílagos que no unen, los músculos y tal, Es que el imposible peso que sostenga un automáticamente. es cuerpo. decir, eso está el tema claro. Es que Aquí yo creo el ahora mismo cuerpo no en hay una cruz discusión. está en vilo, la gente se cree que es que descansan sobre las piernas. No, No, había claro. casos que sí, había un pequeño pedestal, en algunos condenados había un pequeño pedestal, pero en el 90% y en el caso de Jesús no había ningún pedestal. unos O sea, clavos te y- sostiene prácticamente todo el cuerpo. Y además el problema está que es Igual como- que lo de la reconstrucción de que él lleva la cruz al Calvario. Eso tampoco es históricamente correcto. Él lleva un madero, los maderos El ya están en el travesaño, el Calvario. travesaño de Él arriba. lleva el travesaño. Que, a ver, al final quieres hacer una representación y obviamente quieres hacer una Bueno. representación de la cruz, pero históricamente es un error. Sí, Esa iconografía. Bueno, pero es una forma Ahí de yo hablar, eso- es decir, los mártires Que no es estaban clavados importante. en el suelo. Pero ya que aportamos información para Sí. que la gente lo sepa que históricamente no es correcto. De hecho, a Jesús cuando lo crucifican, igual que cualquiera de los que crucificaban, de hecho a Jesús lo crucificaron con otras dos personas al lado, en ese momento que aprovecharon para cargarse a dos más. Pero fíjate que la crucifixión no, desgraciadamente no te provoca la muerte instantánea. Te No, tiras es horas bastante hasta que mueres. cruel, bastante Entonces, cruel. para que mueras pronto, Por lo asfixia que se hacían suele morir, de era hecho. romperte la tibia y el peroné, romperte para que el no peso pudieras del hacer cuerpo fuerza para no respirar. pudieras coger aire y respirar. Incluso cuando veían que no tal, hacían alguna cosa y es la lanzada Sí. para perforarte el pulmón la para que pleura. murieras antes, porque muchas veces se tiraban hasta 24 horas vivos, en un estado completamente de soñolencia y tal, con un dolor. Lo que pasa es que yo creo que en esos momentos, de hecho a Jesús le ofrecieron el hecho de vinagre, el vinagre, para etcétera. que era un vinagre pasado, con lo cual no estamos hablando de vino de un No, Moriles, no, ni sino uno, como para- era un vino que era narcótico, Sí, era un narcótico. para que sufrieran menos. Y Jesús ni siquiera, hasta renuncia, rechaza eso. Él quiere ser digno hasta en esos momentos. Pero ahí sí se cumplió la profecía. A Jesús no le rompieron las piernas, no Sí, le sí, rompieron No le, ningún hueso. no le quebraron ningún hueso, Dime. es lo que dice el Evangelio. Porque las nariz. profecías Sí, hablaban pero de no Jesús, cuenta como hueso, pero- cuenta como cartílago. Sí, Si pero nos es que- ponemos... Sí, pero a ver. Pero eso tiene- símiles, la idea está ahí. Sí. A ver, pero todo eso es que esencialmente son textos que tienen una coherencia interna con respecto a toda una tradición. Y entonces dicen, porque Pero claro. es que son hubo- los que tenemos. Es que Claro, no- Pero Sí, es que en el libro de pero- Durantia se narra así. Ya. Luego hay una cierta concordancia extraña que a veces asusta. Es Entonces, decir, las fuentes vamos a ver, de Urantia a lo mejor son los canónicos. vamos a ver, las fuentes de Hombre, Durantia a ver, no si al son fin- humanas. si al en final hay principio, una verdad- Pero siempre hay una verdad. tiene que tener puntos en común. Amén. Quien cuente, es lo que hablábamos del teléfono Sí. escacharrado, perdón. Nosotros tres podemos contar la misma historia de maneras diferentes, pero va a tener puntos en común. Sí. Y al final, efectivamente, si tú cuadras las tres figuras de los tres planteamientos, sale la figura. Sí. ¿Sabes? De todas formas, lo que es la muerte por crucifixión era una muerte que los romanos lo reservaban para crímenes de lesa majestad, crímenes políticos, crímenes importantes. Era una muerte, por desgracia, bastante común. De hecho, Sí. pues hay constancia. Bueno, ya sabéis toda la famosa película, seguro que nuestros espectadores han visto La vida de famosa Brian. película
de la vida de Brian, yo me iba a referir de la película de Espartaco, porque cuando igual, sí, mataron igual. a los esclavos, sencillamente lo que hicieron fue llenar toda la vía área Claro, de de cruces. pobres hombres crucificados, Vaya imagen, ¿eh? etcétera. Vaya Pues imagen sí, final. y según ¿eh? ibas entrando, y con eso te ibas entrando y te iba dando claramente Sí, de cuál dónde era... ibas y lo que tenías que hacer. Correcto. Y en todo caso, el caso de Jesús, lo que dice el Evangelio es que les llamaba la atención a los romanos lo poco que duró. Murió muy pronto. Sí. ¿Cómo no va a morir pronto si va castigadísimo? Por amor Era de Dios. castigadísimo. Y encima le pinchan el pulmón, pues es que ¿qué quiere? Bastante Podía aguantado, durar más, bastante bastante aguantado, aguantó, bastante en teoría. aguantado. Las 4 horas o algo así se debió de morir. Es que no, En no todo aguanta caso, más. fíjate tú, en lo que es el tema de el sufrimiento en la cruz, etcétera, etcétera. Claro, este tema se ha tratado muchísimo por el cine, se ha tratado muchísimo por la novela, se ha tratado tal. Una de las novelas más impresionantes que he leído es la de Saramago, El Evangelio según Jesucristo, Sí. en la cual Jesús en la cruz viene a decir, y esto es lo que Saramago era ateo, dice, Jesús se dirige a Dios y dice, Jesús se dirige a los hombres y dice, perdonarles, hombres, porque no saben lo que hacen. O sea, es un poco por también dar otros puntos de vista y dar un poco de giro. De todas formas, la frase del Evangelio es fortísima, esa frase en el Evangelio, la original. La Perdónalos que no saben lo que Perdonadle, hacen. Señor, porque no saben lo que hacen. Es de una nobleza magnífica. Porque asumen nuestras limitaciones a todos los niveles, intelectual y tal, y dice, es que es como, no ofende el que quiere, sino el que puede, y los humanos no podían ni siquiera ofender porque no sabían lo que estaban haciendo. No, obviamente eran no lo sabían, uno más. si no lo hacen. De hecho, los romanos que lo crucificaron eran unos funcionarios que igual que hicieron su trabajo, allá. punto Para final. ellos- Para ellos era uno más. Y Para uno ellos más, uno más. no había ninguna diferencia. Para ellos uno más. Bueno, hemos hablado un poquito del tema de la resurrección por encima. No sé si queréis añadir algo más sobre la resurrección. Yo sobre la resurrección podríamos hablar horas, porque si hay alguna información que da el libro de Durantia, le dedica muchísima información a la resurrección. Sí. Y lo único, por no Lo he leído hacerlo, y es... para hacerlo muy largo es tremendo. Cuando él resucita... Pero hablamos, o sea, no es un cuerpo físico normal el que resucita. No resucita tal y como murió. O sea, bueno, si dice en un evangelio que tiene las llagas, pero la primera aparición a María Magdalena no es un cuerpo físico. De hecho, dice que no le toque. Tomás mete los dedos en la llaga. Sí. Pero en todo caso, con todo este tema... Yo creo que eso es más un... A ver, pero que... Es una simbología que a Claro, lo mejor pero la es realidad. que de verdad no tenemos que interpretar los evangelios o esta historia pensando que todo es histórico, No tan puede histórico ser como histórico. que he cogido este libro y lo he colocado aquí. No Hombre, es. Es lo que hemos dicho No es. desde el principio. Entonces, los evangelios son- están hechos por y para la fe. Correcto. Y con lenguajes simbólicos. Pero y hay tenemos distintas que... interpretaciones. Y por ejemplo, ahora Javier lo vuelve a coger y ahora lo vuelvo a colocar. Mira, Efectivamente. te he imitado Esto es con un- el pero. Este es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Pero es lo que hablamos. Es de casi lo único que podemos tirar para crear la historia. Sí, pero yo a veces pienso... Entonces tenemos que intentar separar el grano de la paja, lo que puede ser simbólico de lo que no. Mira, el historiador, el que sencillamente sea historiador y lo que quiere es entender la evolución de la historia, lo único que le va a intentar entender es, ese es el mensaje que se dio, qué influencias ha tenido, los hombres lo aceptaron, no lo aceptaron, Pero si qué la influencia resurrección no hay real mensaje. ha Hubo un tenido. hecho real porque, Si la claro, resurrección si no no hay hubiera sido real la mensaje. resurrección, ya no estaríamos hablando aquí de nada. Claro, pero vamos a ver, pero un historiador, alguien que sea ateo, es imposible convencerle de que la resurrección Obviamente. existió. Bueno, a un ateo hay muchas cosas que no Bueno, le no le puedes puedes convencer de nada de lo que hemos Claro, yo hablado. conozco gente que dice que la Tierra es plana, ¿sabes? Y que nos bombardean de los satélites con radiaciones para provocar... Hay gente pató. Hay gente pató. El que decía Bueno, guerra. no se puede... Entonces, ahora, que la resurrección fue un hecho real para los creyentes Sí. y por lo es una realidad. Ahora, el concepto que se tiene de resurrección yo creo que difiere en el mundo de vista católico que con otra información. Jesús no podía haber nacido, haber resucitado con el mismo cuerpo, con la misma sangre y tal, porque estaba desangrado, estaba hecho polvo, estaba reventado y no podías allí, a menos que alguien lo hubiera reconstruido, pero no. Entonces, lo que nos dicen ahora mismo del libro es que realmente Jesús Jesús desaparece
De momento hay una comisión de arcángeles que estudia y analiza el tema y dice, el cuerpo de Jesús desaparece, pero instantáneamente. Lo degradan instantáneamente, energéticamente. Hay muchas soluciones para hacerlo, que se me ocurren a mí, incluso más a ellos. Pero la realidad es que desaparece y cuando él se presenta con un cuerpo que le llamamos dentro del libro de Durantia de morontial. Es un cuerpo material espiritual, es semimaterial, semiespiritual. Y entonces es un cuerpo, por eso cuando se acerca a María dice, no me toques, no me toques. Vuelve a casar con los evangelios. No lo reconoce, reconoce su voz en los evangelios, dice, pero a él no lo reconoce. Es un cuerpo morontial, un cuerpo de tipo casi holográfico, que la voz sí la entiendes, pero dice, no me toques porque es que te va a asustar de más. ¿Pero cómo explicas eso? ¿Cómo lo explicas? Pero si es que no hay que... Vamos a ver. Si es que el creyente no necesita tantas explicaciones, es que el creyente cree. Ah, bueno. De acuerdo. Entonces, sencillamente, hay una frase muy buena en su época que decía, si es que no eres tú el que tiene fe, es la fe la que te tiene a ti. Y no necesita tantas explicaciones. Es que me vuelves a ganar con lo de misterios de la fe. No, es que es así. Tienes el comodín. No es un comodín. Es que sencillamente son temas que sí te lo puedes plantear, pero ya este punto a mí me recuerda a los escolásticos cuando se empezaban a plantear temas tan ridículos como si Dios es todopoderoso, y como Dios es todopoderoso lo puede hacer todo, ¿podía haberse encarnado en una calabaza? Sí. Y se lo plantean. Y en un gato montés también. Pero honestamente eso pero no a importa. mí me resulta llamativo la imaginación de hace 2000 y pico años de explicar tan gráficamente lo que para nosotros sería un holograma. Bueno, simplemente, como persona curiosa. Por aplicar algo que nosotros conocemos. El holograma hace 50 Tú lo conoces, años no podíamos hablar de un holograma. Pero incluso hace 2000 otras años... realidades físicas que a lo mejor conceptúen esa presencia físico-material, pero de una forma casi intangible, que podamos es ver. Casi un fantasma. Es un fantasma. Vamos a ver, es que... Sí, podría ser. Vamos a ver, es que... Estamos buscando la parte estáis racional. Buscando, una explicación a un hecho extraño. Estáis intentando de verdad interpretar los evangelios y textos religiosos y textos de fe, intentando como si fuese un cronicón, y es que no es lo mismo, de verdad. En todo caso, fíjate tú, lo que tú o sea, dices que hay que darle una simbología, pues, más que una realidad. Efectivamente, por ejemplo, uno de los temas que íbamos a tratar era que los evangelios se contradicen entre sí. Sí. Pues efectivamente, los evangelios se contradicen entre sí, pero es que a lo mejor resulta que esas contradicciones no son tales, sino que son formas de expresar un mensaje. Por ejemplo, las genealogías de Jesús. Las genealogías de Jesús tampoco son tan importantes. Al final, no. las dos quieren justificar pero que proviene de pero para un judío, que es el final del mensaje. Sí, pero por ejemplo, no coinciden las distintas genealogías, pero porque dan distintos mensajes según las presuntas descendencias, ¿de acuerdo? Claro. Todas coinciden en Abraham y David. Pero al final llegan al mismo punto, ¿no? Llegan al mismo punto, pero por ejemplo, cuando se hablan de 70, te dan 70, es porque te lo estás referenciando claramente un número místico, un número mágico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final eso, como lo que hablábamos, los errores geográficos, al final lo único que demuestran es que esa gente no pateó Palestina con él. Y luego el tema del holograma es que me ha llamado la atención porque uno de los cristianismos derrotados, uno de los cristianismos perdidos, hablo de memoria, y los docetanistas, perdónenme, los espectadores, creían precisamente eso. Creían que Jesús, cuando resucita, no resucita un cuerpo físico, sino que resucita una imagen, una visión. Un cuerpo energético, de alguna forma. Aquí en el libro le llaman un cuerpo morontial. Y además es que se representa 19 veces, no crees que fueron 2 veces y tal. Pues sí, representan a un montón de personas. Ya estaba todos los días por ahí. Estaban en diferentes, con los griegos, con su madre, con María Magdalena, que se representa, de las 5 primeras veces, 4 se representa a María Magdalena. Has hablado de María Magdalena. Vamos a a mí el tema de María Magdalena me toca mucho la moral, por no decir otra cosa. Libros como El Código da Vinci y creencias de matrimonios, hijos con Jesús, etcétera, sin que haya nada escrito sobre eso. Es como si yo digo que Jesús dio la vuelta al mundo con Willy Fogg en 80 días y la gente me cree y la gente lo cree a pie juntillas. María Magdalena. Pero Roberto, fíjate que te digo que te interrumpa. Eso? Es que hasta en Francia, en el sur de Francia, hay una catedral dedicada a María de Magdalena, donde se supone que ella llegó allí y murió y dio a luz
al Sí, hijo sí, que sí, tuvo sí. con Jesús. A ver. Fíjate, y que tiene una catedral, ¿no? Que tiene una gruta Sí, y a todo, ver, ¿No pienses tú que Dan, esto... Dan Brown no se lo sacó de la manga. No. Me refiero, al final. Está. Pero, Pero vamos. bueno, es que hay tantas teorías de tantas cosas y él al final aprovechó el filón y se forró. Me parece muy La figura de loable María Magdalena, de luego... y muy tal. Pero al final, ¿qué pruebas hay de que sucediese algo así en escritos? Cero, ¿no? Vamos a ver, lo Él- único... aquí sí hay, en el libro de Dante hay muchas pruebas Amén. gráficas, digo gráficas, perdona, escritas. Eso. Gráficas, si hay fotos ya. Gráficas sería, perdona el lazo, ¿verdad? Escritas que reflejan una realidad de quien fue realmente María Magdalena, aunque fíjate que no hay mucha disonancia entre lo poco que habla en los evangelios y en el libro de Dante. En el evangelio, si vosotros recordáis históricamente a María Magdalena, a lo largo de la historia se le catalogó incluso como una prostituta. Bueno, una pero eso es mujer un de mala error vida, entre las entendida. Marías de la Biblia. Luego, cuando de la funció, Biblia. cuando fue avanzando, incluso la Iglesia Católica actualmente la tiene como una santa. Sí. Es Santa María Magdalena. Pero la gente no. La gente se quedó con lo de Se quedó con lo que de era la- prostituta. se quedó tal. con esa historia. Al final, tened en cuenta en las interpretaciones, hay muchas Marías, con no sé cuántas Sí. Marías, ¿sabes? sí, Muchísimas sí. en un nombre súper Es que- común. Entonces, hay confusión en si esa María Magdalena era la prostituta que lava los pies a Jesús, etcétera. Los estudiosos ya han llegado a la conclusión de que no. Por Pero hubo un desmitificar papa que la poco tenía catalogada a esta así. buena señora que, Sí, que sí, la, sí. la ha puesto a parir todo el mundo y seguramente no tenían nada que ver con eso. Cuando además que María Magdalena fue una figura emblemática en el sentido de que Jesús Si además se le le apareció fundó, la primera, Pero pues es que- seguramente por algo sería. pero era por algo. Fíjate que Jesús tuvo 12 apóstoles. Y no cuando- por algo amoroso, sino por ver, algo si es de que- importancia dentro es del que Jesús ministerio tuvo de un Jesús. grupo de mujeres, tuvo 12 apóstolas. Además De de todas 12 formas, apóstoles, hubo 12 mujeres que lo siguieron. de todas formas, yo sé que en esto no vais a estar de acuerdo. De todas formas, Una era María Magdalena. de todas formas, aunque hubiera habido una partida de mujeres haciendo el apostolado, una vez que Jesús muere, la religión queda en mano ¿de quién? De los hombres. está clarísimo. De hombres judíos de hace 2000 y pico años. No voy a entrar en si San Pablo era un misógino. Que si lees Que lo era, sus que lo era, escritos, que lo era. Si Lo lees era. si lees las cartas es evidente. Obviamente no le iban a dar ninguna importancia a la mujer, lo que hubiera hecho la mujer durante el ministerio de Jesús. Eso es obvio. Era una religión. La primigenia era por y para judíos. Hasta que llega Pablo y la heleniza, digamos. La hace para todo el mundo, para judíos y gentiles, lo que la hace mucho más consumible, entre comillas, para el resto del Te mundo. recuerdo unas Pero palabras. obviamente, aunque hubieran sido apóstoles, como dice el libro Durantia, la religión católica jamás de los jamases lo iba a haber reconocido. Por supuesto. Además es que hay- Jamás. ¿Tú hay- piensas que sí? Que si hubiera sido importante, Vamos a ver, lo hubiera reconocido. Que Pedro hubiera es dejado que de ser debo la decir una primera cosa, es que- piedra de la iglesia para vamos que a lo ver. fuera María Magdalena. Es ¿En que, serio? a ver, vamos a ver. Es Una que me ha hecho religión de mucha hombres. gracia lo de partida de mujeres, que parece prácticamente una partida de bandoleras. En fin, pero es que me ha hecho mucha gracia. En fin, en todo caso, vamos a ver. El tema de las mujeres. Hay que tener en cuenta una cosa que chocaba muchísimo en la época es que Jesús se juntaba con la gente que eran los proscritos. Con lo peor. los con ricos, lo peor, los- con todo. con lo Y que con- más necesitaba de, Sí, de- y con de su las palabra y su muj- presencia. Correcto. Y con las mujeres, que eso es algo que no lo entendían. Los fariseos lo acusaban, pero si es que está siempre entre publicanos y mujeres, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver. En la iglesia primitiva, aunque la mujer estaba en una situación inferior al hombre, la mujer sí que tenía cierto papel. Y de hecho, en las cartas de Pablo hay momentos en los cuales hay referencias, en concreto, a algunas mujeres, a las cuales ejercen funciones sacerdotales y tienen funciones específicas. Luego, poco a poco, según fue pasando el tiempo, las mujeres fueron perdiendo ese papel. Eso es así. Entonces, relación de las mujeres en el primer momento de la prédica de Jesús, ya tienen un papel atípico y que llama la Y atención. preponderante. Y que llama la atención. Segundo, en el triunfo del cristianismo es evidente que las mujeres tuvieron un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el cristianismo se abrió a las mujeres. Muchas de las religiones de la época, las religiones mistéricas, etcétera, etcétera, no les dejaban ningún Pero papel. después, ¿Después de qué?
Después de Pablo. Después de Pablo, Se abrió a la también mujer. se abrió a la mujer perfectamente, y en el grupo inicial de Jesús había mujeres. Sí, no, eso es obvio. Entonces, eso es obvio. en el grupo inicial de Jesús Pero- se abrió a las mujeres. Pero Después fíjate siguió. que siendo la Permi- nota discordante, Permíteme un segundo que termine. no le dan la suficientemente importancia seguramente. Pero en todo caso, en el Evangelio, en los Evangelios, aparecen continuamente mujeres. Jesús hablando con mujeres. Jesús está una hora hablando con una samaritana. Ujú. O sea, para un judío de Pero la época... normalmente son pecadoras. Sí, pero para un judío de la época, una samaritana, si ya de por sí hablar Sí, con una sí. mujer es perder el tiempo, Sí, con una samaritana más. efectivamente, con una samaritana ya apague y vámonos. Pero fíjate, siempre las mujeres son las pecadoras. Y los hombres. Pero no siempre. Al No final, siempre, ¿los evangelistas evidentemente. quiénes son? Los evangelistas son 4 hombres, evidentemente. ¿Y los apóstoles? 12 hombres. ¿De acuerdo? Ya sé que sabemos que en Urantia tenemos, no se asusten los telespectadores, no es ninguna presencia extraña. En Urantia hay apóstoles mujeres. Pero, insisto, en la iglesia Pero tú crees, Pero, tú crees, Roberto, como Roberto, historiador y habiendo estudiado los Dime la evangelios, pregunta. que si hubiera habido una preponderancia de María Magdalena en el ministerio de Jesús, sí, los evangelios la nombrarían al igual que nombran a los otros apóstoles, conociendo las costumbres de la época. Pero te No parece te digo las de poco, ahora. ¿te parece poco lo que la nombran? Es la primera a la La que se le saca siete aparece a demonios. Jesús. Es la primera a la que le Hombre, aparece pero a es que eso Jesús. no se podía ocultar y de hecho tampoco le dan una importancia puesto que eran las mujeres las que iban a limpiar el cadáver y las que iban a perfumar el cadáver. Era lo más normal que ellas estuvieran allí. De todas formas, a ver, la cuestión es, el dato... Si lo hago por tirarte. No, no te sé, ya lo sé. creas. Pretende que nos enfrentemos entre nosotros, Va a ser pero lo así, que va a conseguir Es es que nos justo enfrentemos lo los dos contra contrario. Efectivamente. De hecho, incluso se me están ocurriendo ideas. Yo creo que sí, creo que entre los dos. Nada, luego, con Pero tranquilidad. vamos, para las que no podían acceder los hombres, porque estaba prohibidísimo que un hombre se acercara a Un una leproso. mujer que no fuera. No, y a un leproso. Es que no se podía, es que vamos, primeramente que el marido luego te pegaba un martillazo. ¿Entiendes? Me hablabas Bueno, tú me has dicho que no diga partida. Del cuerpo apostólico Sí. mujer. Evangélico de Evangélico. No, es que yo creo que hay un hecho significativo. Claro, de este tema, la única referencia que yo tengo es lo que se habla en el libro de Urantia. Pero realmente lo que nos dice esta revelación es que Jesús, además de tener 12 apóstoles y un montón de seguidores, que había centenares de seguidores, también se vio, él asumió que la mujer debería de tomar, digamos, alguna partida realmente en esta revelación. Y entonces eligió a 12 mujeres, y entre ellas se encontraba María Magdalena como una de los integrantes de ese grupo de mujeres que permitían que esas mujeres pudieran acceder a enfermos y a otras mujeres enfermas, incluso a ciertos ambientes donde el hombre lo tenía completamente prohibido. Pero fijaros que para mí la labor que hizo Jesús fue inmensa, y repito un hecho, y es el que dentro del mundo judío se decía que era mejor echarle las escrituras al fuego antes que dársela a leer a una mujer. Imaginaos el nivel que se tenía de la mujer, incluso la mujer no tenía alma. Me tenía menos valor que un perro. Me he de tenido, hecho. realmente es que es mejor Legal, un legal. burro era mejor que una Sí. mujer. Si te regalaban, prefiero un burro a una mujer. Pero es una realidad, desgraciadamente. Pero entonces Jesús sube la dignidad de la mujer a la misma dignidad que el hombre y las pone en igualdad. Entonces manda un mensaje poderosísimo. Pues eso no ha calado. No ha calado. Es el problema es que La no- iglesia de hoy no ha calado. desgraciadamente no ha calado. No ha calado. Pero si es que aquí hablas de la iglesia dentro, ¿de qué iglesia hablas? Hablas de la iglesia católica, pero De la te olvidas nuestra. de que, por ejemplo, en la iglesia anglicana se aceptan las mujeres en el sacerdocio. No, incluso hablo de la hay nuestra. obispos. Sí, Hay sí. obispos que son Sí, sí. mujeres. ¿de Pero acuerdo? pues, Hablo de la nuestra, que seguramente llegará algún día en el que se abra a ese tipo de es situaciones. posible, Es es posible. posible. Pero- Es decir, hubo mujeres que en las comunidades del primer cristianismo, Fueron por lo menos hasta el superimportantes. siglo II, fueron mujeres que ocuparon lugares importantes. Y en las cartas de Pablo se les reconoce. Bueno, hemos hablado de Pablo. Vamos a hablar de la importancia de Pablo, que fue sumamente importante para, Y lo único, si para me lo lanzar el permites, cristianismo. quería Sí, sí. comentar una cosa, porque es que en relación a lo que os he comentado, la tumba que tenemos
de María Magdalena en Francia, Sí. etcétera, etcétera. Sí, sí. Claro, es que, vamos a ver, Pues lo es mismo todo que ese Santiago tema de llegó la a Santiago. Sí, religias, igual que etcétera, Santiago está allí. que ojo, que en Francia también hay otro Santiago que está ahí enterrado Sí, y sí, que sí. presuntamente es el mismo apóstol Bueno, y hay Santiago. tantas astillas de la cruz que puedes hacer un campo. Y Eso espinas, es lo que quería decir. espinas de, ¿sabes? Entonces, todo eso ya son pues tradiciones que quizás no hay que Y darles luego nos tanta preguntamos que importancia. por qué no dejó escritos. En fin. Ya nos pero- inventábamos nosotros. Sí. Bueno. efectivamente. Hablemos de Pablo, San Pablo para todos los creyentes. Pablo ¿Qué de tan Tarso. importante fue Pablo de Tarso para expandir el cristianismo? Pues a ver. Fundamental. Hombre, ¿no? fue fundamental. Vamos a ver, el cristianismo actual es de Pablo de Tarso. Es decir, Pablo real- y Pedro. pero es que Pedro En menor medida. en menor medida, porque realmente, como se dice, el que se llevó el gato al agua fue Pablo de Tarso. Que Pablo de Tarso no conoció a Jesús. no fue coetáneo. No fue coetáneo ni conocía a Jesús. No lo conoció. Tuvo una De revelación. hecho, persiguió durante mucho tiempo a los cristianos hasta que tuvo la revelación, aquella que se le apareció, se cae del caballo. Yo creo que todo el mundo conoce la historia. Y ya de repente se convirtió. Y se convirtió totalmente, o sea, lo más ortodoxo posible. Se dedicó, es decir, él dedicó su vida un poco. Te cuenta que él era judío, pero tenía, digamos, iba a ser certificado, el Ciudadano título de romano. ciudadano romano. Entonces se movía allí Lo que le con salvó poder. la vida en muchísimas Muchísimas ocasiones. Entonces él se dio cuenta que la única forma de acercarse a los otros grupos humanos, uno judío, otro no judío, era un poco atenuar la tensión judía. Por ejemplo, para ser judío tú tienes que tener la circuncisión. Ujú. Y él dijo, no hace falta tener circuncisión Para ser cristiano. para ser cristiano. Esto es que abrió unas puertas Bueno, de enormes. par en par. Enorme. Entonces, empezó un poco a... hombre, él se contagió un poco del mensaje que había recibido de los apóstoles anteriormente, porque no conocía a Jesús. Y él realmente Pero al final lo moldeó. que lo mordió, y es que el mensaje que él transmitió fue el mensaje un poco de la resurrección de Jesús, la teoría de la expiación, y ese tema pues se vendía muy bien entonces, el tema del sacrificio. Y entonces, bueno, de alguna forma caló dentro de la sociedad romana y griega de aquel tiempo. Y políticamente interesó porque resulta que tanto los dioses romanos como los dioses griegos es que se reían de ellos, porque realmente nadie creía. Todo el mundo, en los Abaco, altar, eran dioses un poco, pero eran como Era seres muy humanos con mundano, defectos. era muy mundano. Como eso sí seres es humanos verdad. con defectos. Entonces, cuando él hace un planteamiento serio de alguien que te habla de la supervivencia del ser, de la trascendencia, de la otra vida, del tal, pues entonces, porque claro, los que hablaban los judíos del Seol y tal eran terroríficos. Así, tú ibas a resucitar y te ibas a quedar a todo el mundo aquí en la tierra, aquí metidos. Entonces, habla de otra cosa y entonces realmente, claro, La gente hizo muy atractiva. la hizo muy realmente. atractiva, que ansían la verdad, que buscaban un porqué a una vida llena de dolores, de sufrimiento, de trabajo, de persecución. Me te da de muchas esclavitud. respuestas a muchas preguntas Y al entonces, final. claro, La parte teológica de Y entonces Pablo. realmente el mundo romano, previamente el griego y luego romano, realmente asumen esa fe como una fe oficial. Y a partir de ahí crece... Fue una conquista increíble, ¿eh? Pensar que el Vaticano está en Roma. O sea, que la sede del cristianismo está en Roma. Claro. O sea, me parece de una ironía brutal. Yo no sé si la gente se lo plantea, pero es el Imperio Romano el que mata al creador, no al creador de esta religión, pero al precursor o a la persona sobre lo que se hace ese movimiento, y está allí su sede. Hombre, Y se echa la culpa a los judíos. hombre, fueron los judíos los que... Pero lo mata Roma. Lo- Los judíos y por sí, fueron los romanos por sí los que solos ejecutaron. no podían, Ejecutaron, no eran los tenían el funcionarios. poder. Pero a ver, si volvamos a Pero- la pregunta. Pero los judíos, ¿a cuántos profetas detendrían, castigarían? Muchísimos. A ver, Para pero ellos era un sí. problema más. Y una vez que murió, durante mucho tiempo fue un problema menos. Sí que es cierto que hubo alborotadores que molestaban a los cristianos, pero ya no era ese problema. Para ellos ese problema se había solucionado. Hombre, es que el cristianismo fue... Y para ellos a día de fue hoy Jesús estratega. era un farsante igualmente. Vamos a ver, vamos por partes. Era, Es que- era estratega el cristianismo. Perdona que te interrumpa un momento, compañero. Por favor. Compañero de desgracias y de desdichas. Es decir, realmente el cristianismo tenía algo que es que le daba esperanza a la gente pobre y humilde. sí. Que A los ninguna otra desheredados, religión lo tenía. A los esclavos. En el mundo romano y el mundo griego, los esclavos y tal, no Es tenían que es la valor, no religión de valor. los pobres. Aunque realmente se vea como la religión
profesada por los ricos, realmente la religión católica es la religión de los pobres. Es la única que te da una esperanza de una vida mejor, de que tu sacrificio va a tener una recompensa, de que las cosas miserables o malas que te están pasando tienen un sentido porque es una prueba que te manda Dios, porque tú la puedes resistir. Entonces eso a una persona que es creyente te da una fuerza vital para superar todos los problemas que ninguna otra religión te ofrece, ¿no? Al final otras religiones te hablan del karma, te hablan de las energías, te hablan de otras cosas, pero de una religión que te permita ser iba a decir una palabrota, que te permita ser una mala persona toda la vida y que en el último momento tú te arrepientes de corazón y te perdone, no hay otra religión. Aquí es que estamos haciendo tantísimos enunciados que es muy, muy difícil. Mucho frente abierto. Es mucho frente abierto. Es que son las preguntas que se hará la gente en casa. Enunciados otro programa. Que es que no se puede. Pero esencialmente, si se me permite, aunque sea de manera telegráfica, vamos a ver. Contexto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿qué era la oferta religiosa que se tenía anteriormente a la llegada del cristianismo? Pues a ver, sencillamente, es cierto que las religiones cívicas estaban en crisis. ¿Por qué? Porque ya había un serio problema de fe, de creencia en las viejas historias de Júpiter, las viejas historias de Afrodita, las viejas historias de Marte. Empezaba a haber un problema ahí. A partir de ese momento que Jesús muere, ningún ser humano puede ser sometido por Satanás, ni por Lucifer, ni por el príncipe planetario. Difiere la cosa. No puede haber posesiones demoníacas. Si hay alguien que se piensa tal, o tiene un problema psiquiátrico, mental, o ha tomado droga, o ha fumado cosas prohibidas. Pero realmente, como posesión demoníaca, no. La Iglesia Católica no opina lo mismo. De hecho, tiene a personas exorcistas que te exorcizan si ves que hace echar pumarajos verdes por la boca y se te entuerce el cuello. Al final son todo creencias de fe. En el libro, en los evangelios. Son creencias de fe. Lo dejamos aquí, porque podríamos estar hablando 7 días seguidos. Espero no haberos chinchado mucho. 7 veces 7. 7 veces 7, número simbólico. Espero no haberos chinchado mucho. No. Bueno, de todas formas, tenía que Javier, sonsacar. Yo creo que vamos a llegar. Vamos ahora por él. Vamos a por él. Al final tenía que sonsacaros mucho, etcétera, etcétera, pues sobre todo para que la gente de casa supiera de qué estábamos hablando y por qué estábamos hablando. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Yo espero que los espectadores hayan entendido, no se vayan con más bolillo en la cabeza que lo que traían. Y bueno, y si se van con más pensamiento crítico diferente en la cabeza, tampoco es malo, que lo de pensar es sanamente bueno. Cartas o por correo y tal, donde hicieran sus preguntas y atendieses a toda esa inquietud de tenemos el correo y la verdad que escribe bastante gente que pregunta, que quieren saber. Sí. Y solo he comentado un correo en el programa porque es verdad que la gente te escribe y es como que quieren saber cosas, pero que tampoco les estés sacando en público sus nombres y sus cosas. Dentro del anonimato. Pero la verdad que tiene bastante. Yo pensaba cuando puse el correo que no me iba a escribir nadie y la verdad que me escribe bastante gente. Vaya. Al final siempre hay mucha gente que te acaba insultando. De momento no. Y mira que parece que lo busco, ¿verdad? Pues nada, a ustedes darles las gracias a ellos y pues nos despedimos una semana más. Espero que pasen unas felices Navidades, hayan pasado un feliz año nuevo y que 2025 les traiga todo lo mejor y toda la salud y todo lo bueno que se merecen. Muchísimas gracias, un besazo y nos vemos muy prontito. Feliz Navidad. Feliz Navidad.